¿Qué tal, navegante? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, estamos acá en un espacio más de tu programa Segmentos. Estamos nuevamente regresando, ¿no? De tomar el programa. Pero bueno, nos vamos a ocupar ahora de Santa Rosa, ¿no? ¿Cuál es el problema con Santa Rosa? Bueno, Santa Rosa, como usted sabe, está ubicado en la frontera tripartita entre Perú, Colombia y Brasil, ¿no? Teniendo a la ciudad de Tabatín de Brasil, Leticia en Colombia y la isla de Chimería, ¿no? De Loreto, que es parte de Perú. Bueno, como ustedes saben, ya el 8 de agosto del 2025, hace poco nomás, hace unos cuantos días, ¿no es cierto? Ya el Congreso del Perú, con 116 votos a favor, ya ha prácticamente creado el distrito de Santa Rosa para darle más dinamismo, para darle más desarrollo y auge a nuestras regiones, ¿no? Por los problemas, la controversia que han crecido a partir de las declaraciones del presidente de Colombia, a partir de las declaraciones de la Cancillería colombiana, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Bueno, ya vamos a hablar también de eso. Entonces, ¿qué ocurre con esta pequeña isla, ¿no? Esta pequeña isla natural que ha nacido y ha crecido a partir de la isla de Chimería, ¿no? Dentro del río Amazonas, en la parte peruana. En esa isla es un distrito que tiene su propia, identidad peruana, tiene sus propias instituciones que ya han sido impuestas desde hace más de 50 años, ¿no? Desde que los pobladores comenzaron a llegar, ha habido bastante comercio, bastante, afluencia de extranjeros, ida y vuelta. Entonces se ha visto en la necesidad de tener sus propias, instituciones. Tiene su comisaría propia, tiene su propia base militar, tiene su propia oficina de migraciones, oficina de aduanas, ¿no? Tiene su colegio primaria, secundaria, tiene su posta médica, ¿no? Entonces tiene sus diversas, instituciones que ya lo identifican como peruanos, inclusive los mismos pobladores se identifican como peruanos. Pero han aparecido, como se puede decir, controversias por un problema que tiene Colombia ya desde hace más de, pongámosle, 70 años y que ha sido avisado ya en el 2007, ¿no? Por instituciones colombianas para advertir de que el río Amazonas se está moviendo en detrimento de la parte colombiana, en detrimento del puerto de Leticia, está amenazando con desaparecer, porque el río se mueve por causas naturales, ¿no? De sedimentación de la parte superior de las cordilleras que viene, y en la parte peruana es donde el río viene a mayor velocidad, y cuando viene a mayor velocidad se asientan los sedimentos y las rocas, todo lo que va arrastrando el río y va creando nuevas islas, pero en el lado peruano se va acumulando en las cercanías y en las orillas del río Chimería. Pero, ¿qué ocurre? Que ya en el 2007 ya se tenía el conocimiento de que esta situación se iba a agudizar en detrimento del puerto de Leticia. Inclusive las mismas tesis y estudios de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? De las universidades, inclusive la Armada de Colombia, advertían a los gobiernos desde esa época, de 2007, de que estaba corriendo peligro el río Amazonas que bañaba las orillas del puerto de Leticia y que había que hacer obras de infraestructura para tratar de, hacer que no desaparezca el puerto, ¿no? A tratar de hacer, obras de dragados y recuperación de territorios del río para que el puerto de Leticia siga funcionando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que desde esa fecha hasta ahora no ha sido, atendido estos reclamos, no ha sido atendido estos estudios. Inclusive el personaje más ilustre en la investigación de estos tipos de problemas en Leticia, el investigador y profesor, ¿no? Santiago Duque ha expresado su malestar públicamente, ha enviado cartas a los gobiernos repetitivos que no han sido escuchados. Entonces, ya los estudios están que para el 2030 prácticamente ya Leticia va a desaparecer como puerto. El río Amazonas se está moviendo, es una situación natural, no se puede, luchar contra la naturaleza.
¿no? Pero ocurre que esta situación de Santa Rosa ha traído como consecuencia ya digamos una, ¿cómo se puede decir? Una controversia bilateral de las dos cancillerías, de la Cancillería peruana con la Cancillería colombiana. Entonces hay que tener cuidado también a quién pongo como canciller, quién es mi asesor en relaciones internacionales, ¿no? Cuando hago un reclamo, porque sinceramente los reclamos, las cartas que han emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tienen pues poca, digamos, seriedad en su narrativa, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte cuando uno tiene un gobierno y maneja pues ciertas situaciones delicadas que no se puede, digamos, llamar de repente a la advertencia con, digamos, inclinaciones o desviaciones o tendencia a la violencia. Más parece la narrativa de un guerrillero, ¿no? O de repente de una carta de insurgentes. En este caso, por ejemplo, en el Perú, el Palacio Torre Tagle, donde funciona la Cancillería del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Tiene pues a gente eminente, gente bien preparada, gente ilustre, gente que ese puesto pues lo cuidan, digamos, de una manera muy milimétrica, ¿no? La gente que ha pasado a través del tiempo, los cancilleres peruanos, han sido pues eminencias, han sido personajes muy letrados, muy leídos, gente que tiene un currículum impecable y que tiene también una categoría educativa muy, pero muy superior, ¿no? Hablan más de 2 idiomas, han estado en, o sea, 2 idiomas aparte del castellano, han estado en puestos internacionales de alto rango, en Washington, en Nueva York, en Ginebra, ¿no? En Londres, han estado, digamos, en otro nivel. Esa gente cuida el Palacio Torre Tagle y no permite que en Torre Tagle, que en el Palacio de la Cancillería peruana, pues se vayan a cometer disparates cuando se trate de atender situaciones de esta naturaleza, ¿no? Este tipo de gente bien preparada es pues justamente la que nos llevó, ¿no? al triunfo de la controversia con Chile, del mar peruano. ¿Recuerda usted o no, navegante? Entonces, navegante, en esa parte, el Perú está pues bien preparado. Y esos puestos no se negocian. Esos puestos que son muy delicados, que es ser prácticamente asesor de una nación, de un gobierno, en cosas muy delicadas, hay que tener gente bien preparada. No puedo tener un despistado o a una despistada, ¿no? Asesorando en temas muy puntuales y delicados. Y por último, reaccionar como si fuera de repente yo todavía, ¿no? Un guerrillero de los años 90, de los años 2000. ¿No? ¿Qué pasa pues, señores? Un poquito de, ¿no? Más cuidado en esa parte. Se tratan de situaciones de gobierno a gobierno. No van a quedar mal ni en ridículo a su país, a su nación. Detrás de usted hay como cerca de 40 millones de colombianos. O sea, tengan cuidado en esa parte, ¿no? Una recomendación que le da su fiel servidor. Bueno, siguiendo con el tema. ¿De dónde nace la controversia con Santa Rosa? Vamos a repetirnos la historia una vez. Como ustedes saben, en 1492, Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Llega a las Islas Bahamas y las denomina San Salvador. De ahí, pasando por las idas y venidas de los viajes de retorno y de regreso hacia América, Cristóbal Colón estaba buscando una ruta nueva hacia las Indias para comerciar con especies y otros artículos y situaciones que tenían en esas épocas. Al llegar acá a América, él creía y pensaba de que había llegado a una parte de las Indias, lo cual era, pues, no era cierto, ¿no? Había descubierto un nuevo continente sin saberlo. Pero ya sabemos la historia, ¿no? De que antes que Cristóbal Colón llegaron los vikingos, llegaron los fenicios y también los chinos, ¿no? Entonces, se le atribuye el descubrimiento de América
Luego de la pasada de Cristóbal Colón, ocurre lo que son la conquista de América por los conquistadores, tanto en la parte norte de América del Norte, América Central y América del Sur. En esta parte de América del Sur se hicieron, como ustedes saben, adelante, virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Río de la Plata, ¿no? Para dividir geopolíticamente el nuevo continente, ¿no? Entonces, en esas, digamos, divisiones que se hacen, lo que ocurre es que se trata de, digamos, dividir, seccionar y fronterizar los nuevos virreinatos, ¿no? Entonces, en esta, digamos, tratado de poder seccionar los límites y fronteras del virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata, ¿no? El primero creado fue el virreinato del Perú, que fue en 1542, ¿no? El segundo, el virreinato de Nueva Granada, que fue en 1717, y el último, en 1776, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? De por ahí estamos bien. Entonces, ya pasando el tiempo, luego de las guerras napoleónicas en Europa, al quedarse descabezado el reino de España, ¿no? Hay una corriente muy alentadora para la independencia de los países acá en Sudamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Que Colombia se independiza prácticamente el 20 de julio de 1810, ¿no? Y Perú, ya usted sabe, pero Perú el 28 de julio, ¿no?, de 1821. Pero los demás países, ¿qué ocurre con los demás países? Nos estamos centrando en Perú y Colombia, navegando. Perú y Colombia para ver el asunto de la controversia. Entonces, en estas épocas también se hicieron delimitaciones, ¿no? Y muy de repente escuetas, más problemas tenían, digamos, los españoles en tratar de mantener los virreinatos, pero ocurrían las guerras de independencia, los levantamientos de los caciques en un lado y otro lado. Entonces, a través del tiempo, ya se da, digamos, algunas cédulas reales que denotaban las fronteras y las creaciones de nuevas capitanías, ¿no? Y a la vez también, en otro momento las destituían o las regresaban al virreinato del Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los, digamos, las cédulas que creó controversia fue la Real Cédula Española de 1740, ¿no? Que según los ecuatorianos y colombianos, miren esto, ¿no?, se sostiene que sus límites del virreinato de Nueva Granada y del virreinato del Perú, ¿no?, parten desde la costa de Tumbes, y desde la costa de Tumbes navegante siguen hacia, ¿no?, la línea de las serranías que nos lleva hacia las tierras andinas y llegan hasta las márgenes del río Marañón a 6 grados y 30 minutos de la latitud sur, tierra adentro, ¿no?, dejando al Perú a Piura, Cajamarca, Moyobamba, ¿no?, y Motillones, bajo la cordillera de Quevedos, atraviesa los ríos Ucayali, ¿no?, a 6 grados de latitud sur hasta el río Jarabi, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos, estos límites que llegaban hasta casi el Amazonas, ¿no?, se cogen de ahí para establecer límites. Entonces, si usted ve el mapa que yo lo estoy presentando en estos momentos, usted va a ver prácticamente digamos, una frontera entre el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada muy seccionada, ¿no? Entonces, esta Real Cédula de 1740 fue, digamos, verificada por nuestro historiador peruano, Percy Cayo Córdoba, ¿no? ¿Qué ocurre con esta Real Cédula? Que con esta Real Cédula, que supuestamente hacía unos límites
Los ecuatorianos y los colombianos muchas veces se cogían de esos límites para tratar de anexionarse el territorio que no le correspondía, ¿no? Y ese era el asidero por el cual hubieron las famosas guerras entre el Perú y Ecuador, y iniciaron o formaron, digamos, el asidero para que hubiera conflicto entre Perú y Colombia, ¿no? Pero nuestro historiador, el señor Percy Cayo Córdoba, habían dudas con respecto a esta cédula, la existencia de esta cédula, y por último, si existían, también de sus límites que demarcaban, ¿no? Este historiador peruano, que fue graduado, ¿no?, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, historiador, hombre de letras y de leyes, a la vez fue catedrático en la Escuela Militar de Oficiales del Ejército del Perú, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, trabajó en Estados Unidos, ¿no?, hablaba varios idiomas, era catedrático en la Pontificia Universidad Católica y fue invitado a España a trabajar en la Universidad de Sevilla en el año 1980. Y al haber habido estos problemas, estas controversias históricas, conflictos entre vecinos, él investigó esta real cédula y encontró que en esta cédula no decía estos límites, no había por ningún lado. Aprovechando que estuvo en España, más de 5 años trabajando, investigó todo este contexto. ¿De dónde nacían estos límites? No había, o sea, fue realmente una cédula inventada. Entonces, navegante, muchas veces estos tipos de cosas suceden porque no hay gente que se dedica a la investigación pura, gente letrada, ¿no? Y cuando a la parte ecuatoriana se le dio la oportunidad de levantar, digamos, esta observación, no pudieron, digamos, verificar de que realmente esta cédula decía lo que sostenía. Entonces, como que por ahí se perdieron puntos a favor de Perú y en detrimento de nuestros vecinos del norte, ¿no? Bueno, pero tampoco quiero causar controversia ni malestar. Ahora, habrán otros documentos, otras cédulas que he estado también investigando y verificando, que narran, dicen y delimitan otros territorios. Es un tema extenso, navegante. No quiero agregar más ni sacar más porque este tema es extenso, ¿no? Pero entonces, navegante, la Real Cédula de 1802 de Carlos IV, ¿no?, del 5 de julio de 1802, dice: en la gobernación de Maynas, la gobernación de Quito, todas hasta Misiones, quedan subrayados hasta los ríos Marañones que supuestamente pertenecían a la Real Audiencia de Quito y Virreinato de la Granada, ¿no? ¿Qué pasaría? Pasarían estos al Virreinato del Perú. O sea, la estaban regresando al Perú. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas razones muchas veces son, como le digo, el asidero para un conflicto futuro entre Perú y Colombia, ¿no? Entonces, se continúan los desacuerdos fronterizos, las dudas, ¿no? Aparte también hay problemas limítrofes de comercio, el río Amazonas, ¿no? Es un punto, una línea de inflexión en donde todos quieren participar, ¿no? Te abren las puertas de Brasil, te abren la puerta del Océano Atlántico, del Océano Pacífico. Entonces, por los dos lados, navegantes, tú tienes para exportar tu mercadería, ¿no? Y también para recibir de otros lugares. Pero a la vez también en esas épocas, hablamos de los años 1900, ¿no? 1910, 1908, esos años, había pues problemas en el mundo, no solamente con Colombia, había problemas con Panamá, había problemas con el Perú, con Chile, el Perú con Ecuador, teníamos también deuda externa, ¿no? Pero también ocurre una invasión de tropas peruanas de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? En esas épocas, ¿para qué? Para
digamos, tomar posición y consolidación de los territorios que eran peruanos, ¿no? Pero que muchas veces se decían que no, que estos territorios pertenecían a Colombia, una parte, otra parte a Ecuador, entonces se tenía que solucionar esta situación. La gente se sentía peruana. Lo mismo que está pasando ahora con lo que es la isla Santa Rosa, ¿no? Entonces, intervención del Perú, se acusa que el Perú también en esos años, en 1905, 1906, intervendría en el derrocamiento, ¿no?, de los gobiernos que habían en Bolivia. O sea, hay una situación, digamos, de malestar general en esas épocas, ¿no? Entonces, en 1922 se crea el famoso Tratado Salomón-Lozano para de una vez delimitar todas estas controversias que había en la frontera del norte, en donde el Perú le cede, ¿no?, el trapecio amazónico a Colombia, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el lugar más austral, el cual tenía acceso hacia el río Amazonas. Perú le cede la ciudad de Leticia, que pasa a ser parte de Colombia, pero Leticia era un poblado que tenía aproximadamente 17.000 habitantes, eran peruanos, ¿no? Estos señores se identificaban como peruanos y justamente este territorio causaría una guerra después en 1932, ¿no? ¿Qué más se ocurre en el Tratado Salomón-Lozano? Que se le cede a Colombia todo el margen del río izquierdo, del río Putumayo, para favorecer a Colombia. Ahora, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre el Tratado Salomón-Lozano que grandemente favoreció a Colombia y poco a Perú? ¿No? Porque a Perú, ¿qué se le dio? Colombia se dio al Perú el Triángulo de San Miguel, ¿no? Un triángulo, digamos, pequeño, un territorio, digamos, chico, ¿no? Que justamente ese territorio tenía disputa entre Colombia y Ecuador. O sea, ese problema se lo trasladaron al Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, de buenamente así, o de repente, digamos, tan ingenuamente el Perú cede territorio. No, señores. Yo le voy a decir algo que es real y que usted también le voy a dejar como tarea para que investigue. En esas épocas, antes de esta situación, en 1903, Colombia entró en guerra con los Estados Unidos por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, señores, que llegó a ser, digamos, como una especie de gran construcción, punto de ambición para todo tipo de potencia, porque los franceses iniciaron esa obra para tratar de conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y las embarcaciones puedan viajar desde oeste a este o de este a oeste, ¿no? Para todo tipo de misiones, para comercio, para industria, barcos militares, barcos de turismo y todo eso. Se hacía más fácil y más rápido que las embarcaciones lleguen a la parte más occidental de América, atravesando el Canal de Panamá, ¿no?, que está yendo por el Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, donde había mayor cantidad de problemas, peligro, había tormentas, se demoraba más días, se gastaba combustible, se perdían embarcaciones, porque era una zona, digamos, realmente muy peligrosa. Entonces, al crearse este canal, se crea prácticamente un hito de independencia de Panamá. Ojo que Panamá era colombiano, ¿no? Se acusa a la CIA de que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, financia prácticamente la independencia de Colombia y automáticamente Estados Unidos la reconoce como país independiente. Y Estados Unidos se adjudica, ¿no?, el control del Canal de Panamá por 100 años. ¿Se da cuenta, navegante? Entonces, Colombia, al haber perdido el Canal de Panamá y al haber habido revueltas, reclamos,
y preparación para la guerra, para reclamar nuevamente el canal y recuperarlo al haber habido revueltas año tras año, año tras año. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Presiona al Perú para que el Perú firme ese tratado Salomón Lozano y le ceda territorio a Colombia. ¿En dónde? En el trapecio amazónico, le entregue Leticia y todo el margen izquierdo del río Putumayo. Tan buenos o tan estúpidos serían los peruanos, los políticos de esa época, que aceptaron, ¿no? Ahí hay que investigar, navegante. Ya yo estoy haciendo mis propias averiguaciones, pero ya será tema de otro video más adelante, ¿no? Estamos ahora en Santa Rosa. Entonces seguimos con esta controversia. Pero, ¿qué ocurre? Que también los peruanos también se van a la protesta, se van al disgusto nacional, ¿no? Se crean revueltas, se arman ejércitos para recuperar ese territorio. Inclusive en 1932, ¿no? 10 años después de la firma de este tratado, hay un combate entre Perú y un conflicto entre Perú y Colombia por esos territorios, ¿no? O sea, había ya un caldo de cultivo que iba a estallar en cualquier momento. Entonces, como en 1922, por el Tratado Salomón Lozano, perdimos estos territorios, buenamente, nuestros amigos del norte, ¿no es cierto?, manipulan la geopolítica para que Chile en 1929 le devuelva Tacna al Perú y socave gran parte del malestar peruano por haber perdido territorios en el oriente peruano. ¿Me se cuenta? O sea, le quitan a Panamá, ¿no? A Colombia le quitan Panamá. Para que Colombia no fastidie, se le entrega el trapecio amazónico, la margen izquierda del río Putumayo, territorios peruanos. Y para que Perú no esté descontento, se le entrega Tacna. ¿Ve? Así funciona la geopolítica, navegante. ¿Se dan cuenta? O sea, pero ¿quién es el que mueve los hilos? ¿Quién es la mano que mece la cuna, navegante? No se preocupe, navegante, ya vamos a verlo más adelante. ¿Ya? No se preocupe. Entonces, navegante, ¿qué ocurre con todo esto? ¿No? Los peruanos, muy, digamos, alegremente, aceptan la reincorporación de Tacna, que también era otro caldo de cultivo. Y también, tenga usted por seguro, navegante, que Arica va a regresar al Perú, ¿no? Porque ya estamos viendo ese tema del descontento y el descuido, el enorme descuido que ha hecho Chile con la frontera peruana. Prácticamente ha abandonado a su suerte Arica. Entonces, es lo mismo que ha hecho Colombia con Leticia. Lo ha abandonado a su suerte. Al ser abandonado Leticia, al no hacer caso con los reclamos que le estuve narrando con respecto a al río Amazonas que se está secando en la parte de Leticia, ¿no es cierto? Al haber dejado en el aire, en el extremo más olvido y más miserable a Leticia, es que ocurren protestas, es que ocurren estos tipos de huelgas, estos tipos de, digamos, descontento de la gente. Y como usted sabe, el presidente de Colombia no es bien visto en Colombia. Ha sido guerrillero, pues, ¿no? Ha sido combatiente del M16, ¿no? Es como si, digamos, que un líder del MRTA acá en Perú o del Sendero Luminoso llega a ser presidente buenamente. Más adelante, ¿no? Porque el país no pudo derrotar a las fuerzas oscuras, no pudo derrotar el Leviatán, no pudo derrotar, ¿no?, a dos facciones terroristas o tres facciones. ¿Y qué hicieron? Se sentaron a negociar. Mira, compañero, no queremos más guerra, por la paz vamos a firmarte, vamos a dar escaños en el Congreso, participación política en el país, puedes poner tu candidato y por ahí que de repente un día ganas. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Menos mal que en nuestro país no ha pasado, ¿no? Menos mal que en nuestro país, nuestros presidentes que han estado de esas épocas han sabido poner la bota en el piso bien fuerte, ¿no? En esa parte le agradecemos bastante al ingeniero Alberto Fujimori. Es una de las mejores cosas que hizo. Hay que darle al César, navegante, lo que es el César. Hay que reconocerle las buenas acciones. Ahora, que ha tenido también malas acciones, por supuesto. Pero no es el tema, navegante, del día de hoy. El día de hoy estamos en Santa Rosa. Entonces, como ha habido, digamos, protestas incandescentes en Leticia y en esta región por el extremo abandono y miserable que se ha dejado Leticia, es que han buscado una forma de cómo aplacar esta
controversia en esta región. Y que mejor, digamos, situación que tratar de llamar a la unidad nacional colombiana, desviándose la mirada de los problemas de Leticia, del olvido de Leticia, ¿no? Apuntando a Santa Rosa. ¿Quién habrá sido ese asesor que le susurra al oído a Petro? ¿No? Tenga cuidado cuando usted es una persona importante y está al mando de un equipo o de un grupo humano o de una región o una nación. ¿A quién pone usted asesor? Como ya sé que se mete un piscinazo. ¿Estará bien conformado esos reclamos? Cuidado, navegante. Entonces, ese es el punto, navegante. Ahora, que se llegue a un conflicto armado con Colombia, sinceramente no lo creo. De repente escaramuzas de algunos grupos, ¿no?, insurgentes que hay en el norte o en el oriente, que puedan trasladarse hasta Perú. Claro, pues sí, lo han hecho anteriormente, ¿no? Han estado, digamos, asolando tierras y territorios peruanos. Es que no lo pueden controlar, pues. Gobiernos tan débiles, venables, que no pueden controlar el terrorismo en su país, ¿no? Se sientan a negociar entre ellos para que puedan, digamos, después trabajar juntos de la mano. Y ahora pretenden crear inestabilidad acá en este país, que tampoco la tenemos de buenas. Ojo que nuestra presidenta tampoco tiene buenos índices de aprobación, ¿no?, y todo lo demás. Sabemos esa parte, pero navegante, yo particularmente no le entro al tema político de mi país. Yo hablo de geopolítica. Entonces, en la controversia de Santa Rosa es simplemente un engañamuchachos para tratar de apagar el fuego que se ha creado en Colombia, en Leticia, gracias al olvido miserable que le han dado a la región de Leticia. Desde 2007 ya se ha proyectado de que para el 2030 no va a haber río Amazonas en Leticia, porque el río se está moviendo. Cosas y caprichos de la naturaleza navegante. Entonces, navegante, estamos aquí para apoyar a los navegantes. Listo, navegante, te cuidas.